hayáis quedado con muchas ganas de seguir alabando al Señor y os animo a que desde el corazón lo sigáis haciendo todo el resto del tiempo que nos queda por delante. Luego tendremos más tiempo. Quiero empezar haciéndoos una pregunta. No espero que me la respondáis, pero por lo menos que penséis si sabéis lo que es. ¿Qué es una crisis de identidad? Es chungo, ¿verdad? Bueno, a mí me cuesta un montón expresarlo en palabras y por eso, a pesar de entenderlo, he tenido que buscar en el diccionario qué es la identidad. Si entendemos que la identidad es la conciencia que tiene una persona de ser ella misma y que la diferencia de los demás, con todas las características propias de esa persona, pues podemos entender que una crisis de identidad es cuando esa conciencia de ser quien es se tambalea. Más o menos era la idea que teníais en mente, cuando todo eso se remueve. Así que os voy a contar la historia de un importante personaje bíblico que ilustra bastante bien estas cosas que pueden definir nuestra identidad y también las movidas que se pueden producir en ella. Se trata de Moisés. Y ojo al dato porque os voy a ir lanzando pinceladas, no voy a leer la historia de la Biblia, pero sí os lanzo lo que dice en ella. Dice que Moisés nació en una familia hebrea. Check. Vivía en Egipto, o sea, esa familia hebrea vivió en Egipto. A pesar de que el faraón de ese momento en Egipto había mandado a echar al río a todo niño que naciera varón, él fue escondido por su madre durante 3 meses porque era guapo. Check. Dice que era hermoso. Pero su madre, después de esos 3 meses, lo echa al río en una cesta y lo recoge la hija del faraón, que es quien le pone el nombre de Moisés. O sea, la hija del faraón es la que lo nombra. Ella se lo da a su madre biológica como nodriza, para que lo críe durante los primeros 3 años de vida. O sea que Moisés fue criado por una hebrea, en realidad su madre. Luego se lo devuelve al pasar esos 3 años y pasa el resto de su vida, hasta los 40 años, en la casa del faraón, es decir, en el palacio. Educado como un egipcio del más alto standing. Ahora bien, con toda la movida de este hombre, ¿quién creéis que él creía que era? ¿Lo que su sangre dictaba? ¿Un hebreo? ¿Lo que su madre durante los primeros 3 años de vida, esos 3 años son los más importantes para que se afiance la educación y sobre todo el tema todo emocional de un niño? ¿Eran esos 3 años con su madre hebrea o fueron el resto de esos 40 años en el palacio del faraón? Ahora sí voy a leer en Hechos 7, del 23 al 25, que dice que cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas, o sea, hebreos como él, de sangre. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Es decir, que en realidad algunas de las incógnitas que preguntaba antes se quedan resueltas aquí. Él se consideró a sí mismo como hebreo, porque cuando él salió del palacio y vio que estaban maltratando a los hebreos, dijo: están maltratando a mis hermanos. Es decir, él se identificó con ellos, quiso formar parte de la familia del pueblo hebreo. Sin embargo, en realidad, Moisés reacciona como un egipcio. Es decir, Moisés había sido criado en las artes de la guerra, en el palacio de aquel hombre que precisamente había mandado a matar a todos los niños que nacieran como varones en el momento en el que él nació. Es decir, que él reaccionó como egipcio. Y cuando lo hizo, lo que creyó que tenía que hacer por creer quien creía ser, es decir, el libertador de los hebreos, ni los hebreos lo reconocieron como tal, porque dice la palabra que ellos
no entendieron que Él venía a liberarlos. Y de hecho, en la palabra dice que los hebreos le dicen, ¿quién te ha mandado a ti a meterte entre nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti como juez y Señor nuestro para que tú hagas algo? Es decir, que aunque ellos, Moisés mismo creía que él era el libertador, ellos, los hebreos, no le reconocieron. Pero es que ni el faraón lo reconoció, porque en cuanto el faraón se dio cuenta, su abuelo, ojo al dato, su abuelo adoptivo, cuando él se dio cuenta de que Moisés había matado al egipcio, lo primero que hizo fue perseguirlo para matarlo. Así que Moisés huye de la tierra de Egipto, sin el reconocimiento de los hebreos ni el reconocimiento de su abuelo, el faraón. Huyó y vivió 40 años más como pastor de ovejas en Madián. Otro check. ¿De qué se ocupaba? Pastor de ovejas. Es decir, como un madianita. Se convirtió en un madianita. De repente, de hebreo a egipcio, de egipcio a madianita. 40 años. Marido de una madianita. Con hijos madianitas y viviendo en un desierto. Tenemos ahí varios datos que podían definir quién era Moisés. ¿Y a ti qué te define? ¿Qué ha determinado tu identidad? Seguro que hay muchas cosas en común. Tu nombre. A mí me encanta preguntar el significado de los nombres porque creo que de alguna manera súper curiosa tienen muchísima relación con la personalidad de cada uno. ¿Tu nombre te define? ¿El país en el que naciste te define? ¿La época en la que naciste? ¿Incluso el régimen político que mandaba en ese momento? ¿La educación que recibiste? ¿Tu físico? Fijaros lo importante que fue para Moisés haber nacido hermoso. Si no, no lo hubiera guardado su madre. Lo que hiciste en el pasado puede ser lo que te defina. ¿Dónde terminaste viviendo? ¿Dónde estás ahora en relación a dónde naciste? ¿Los amigos con los que te juntaste o te estás juntando ahora en tu juventud? ¿La persona con la que te casaste? ¿Los hijos que tienes? Quizás el momento en el que llegaste a la iglesia o incluso los dones que has recibido de Dios. Aquello a lo que te has dedicado en tu vida profesional o incluso aquello que Dios te ha llamado a hacer. Puede ser que todo esto en su conjunto y otras cosas más como a Moisés definan lo que nosotros somos, nuestra identidad. Fijaros, nuestra identidad se construye de multitud de factores y como en el caso de Moisés, en realidad importa bastante lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y lo que los demás piensen de nosotros en referencia a esta identidad. Es decir, que la identidad tiene bastante relación con cómo piensan o nos ven los demás y cómo nos vemos nosotros mismos. De hecho, él reaccionó matando al egipcio porque él se veía a sí mismo como el libertador de los hebreos. Pero a la vez terminó siendo un pastor de ovejas en un desierto porque los que estaban a su alrededor, tanto los egipcios como los hebreos, no lo veían como tal. Así puede llegar a determinar quién eres. Quiero leeros un texto bastante directo de Pablo a los Corintios, en la carta primera de Corintios, del capítulo 4, del 3 al 4. Dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedó absuelto. El que me juzga es el Señor. En pocas palabras, vamos a analizar por partes lo que dice Pablo. En la primera frase que él lanza, dice a los corintios que no le importa lo que piensen los demás de él, que su valía y la propia percepción que tiene de sí mismo no va a venir determinada por lo que piensen los demás de él. ¿Os suena? ¿Habéis estado alguna vez ahí luchando con vosotros mismos en vuestro interior? Es que no me tiene que importar lo que piensen los demás de mí. O diciéndole a un amigo, tío, es que no te tiene que importar lo que piensen los demás de ti. ¿Y cómo se hace esto? Es lo que se pregunta medio mundo.
por quedarme corta. Creo que nos lo hemos preguntado todos. Y es lo que intentan responder todos los terapeutas también. Y la respuesta normalmente de un terapeuta a cómo hago para que no me importe lo que piensan los demás de mí, es decir, solamente te tiene que importar lo que pienses tú de ti mismo. Fíjate en lo que tú quieres ser y eso que tú quieres ser, muévete a por ello. Solamente tú puedes determinar y tienes derecho a determinar quién eres. Eso es lo que podría responder actualmente cualquier terapeuta. Hace poco, movida por esto de la maternidad, encontré un vídeo en una plataforma reconocida de YouTube. Es un vídeo de cómo educar a los hijos y la conferencista, autora de libros y tal, hablaba de cómo producir una sana autoestima en tus hijos, ¿vale? Y entonces lo explicaba súper claro. Ella decía, y tiene sentido, en un principio, primer vistazo, decía, no reforcéis a vuestros hijos en características que le vienen adquiridas de forma natural. Por ejemplo, la belleza o la inteligencia, porque es algo que ellos no han hecho nada para tenerlo o no tenerlo, y aparte es fácilmente incontrolable. Es decir, de repente tú eres guapo y de repente pues dejas de serlo conforme pasa el tiempo. Y si has basado tu autoestima, es decir, el aprecio que tú tienes de ti mismo, en algo como eso, pues entonces irías así, como un electrocardiograma, ¿no? Voluble totalmente a cómo están esos factores que tú no puedes controlar. Y caerías en una depresión en el momento en que no te vieras guapo. Entonces no sería una autoestima sana ni estable. Entonces, ¿cuál era la solución que ella proponía? Ella decía, lo que tenéis que hacer es confirmar a vuestros hijos en el comportamiento positivo. Es decir, que si tienen buena conducta, se reafirme ahí para que entonces sí que dependa de lo que ellos pueden o no pueden hacer. Ahora, después de que yo escuché eso, me quedé igual. Porque si la premisa era que lo que está adquirido no lo puedes controlar y es fácilmente voluble a los cambios, pues para mí la conducta es igualmente voluble a los cambios. Así que, ¿es nuestra conducta algo fiable en lo que determinar nuestra propia estima y valor? Me puse a pensar, fijaros, en el mejor de los casos, si logras comportarte bien, si tienes buena conducta, nuestra alta autoestima podría producir orgullo, soberbia, falta de compasión hacia el otro que no tiene buena conducta. Eso sería entonces el producto de una alta autoestima. Y si nos comportamos mal, ¿qué pasa? Entonces nos haría sentir culpa, inseguridad, condenación, miedo. O sea, que ninguna de las dos opciones, ni portarte bien, ni portarte mal, ni hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, dentro de esa alternativa que daba la mujer para construir una sana autoestima, me convencen. A mí no me convencen. Ahora, la pregunta aquí es si a Dios le convence. La cosa es que Pablo va más allá en su afirmación. Dice, pero es que ni lo que yo piense de mí mismo importa aquí. O sea, lo que vosotros, corintios, penséis de mí o cualquier tribunal humano piense de mí, me da igual. Pero es que lo que piense yo de mí mismo también me da igual. Incluso teniendo buena conciencia, aunque mi conciencia no me acuse, es decir, aunque yo crea que estoy haciendo las cosas bien, no me puedo fiar, me da igual. Pablo termina diciendo, lo que importa es lo que diga el Señor. Hay un problema grave con el término o la idea de la autoestima. Y me parece grave porque es algo que hemos asumido durante años 1000.
y es que no se corresponde con el Dios de la Biblia. El término autoestima realmente no se corresponde bíblicamente. Porque Pablo termina diciendo, lo que importa es lo que diga el Señor. Lo que importa es lo que diga el Señor, no lo que pienses tú de ti mismo. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice Dios? Quiero leer Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han estamos muertos, y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que sí estoy vivo, tengo vida escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, es decir, que mi vida ya es Cristo, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aunque parezca una atrocidad, yo me imagino siempre este versículo como un huevo Kinder, con una sorpresita dentro. Y el huevo Kinder es Dios, perdonadme, pero es que me lo imagino así. Y yo estoy dentro, escondida con Cristo. Y si estoy escondida con Cristo, es porque en múltiples ocasiones también bíblicamente dice que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que estamos cubiertos por su vida, que morimos con Él, por eso dice que estamos muertos, pero que resucitamos con Él. Es decir, que como Dios Padre, aquel que nos cubre a Cristo y a mí, ve a Cristo, asimismo también me ve a mí. ¿Y qué dice Dios de Cristo? Le dice, eres mi Hijo amado, en el cual me complazco. Eres mi Hijo amado, en el cual me complazco. O sea, me complaces, me fascinas, me encantas. Eso le dice Dios a Jesucristo. Y eso mismo nos lo dice a nosotros, porque estamos escondidos con Cristo. Así que, ¿qué te dice Él? ¿Qué dice Él que somos nosotros? Eres mi Hijo amado, en el cual me complazco. Cuando yo leí esto, cuando yo entendí que que Dios me decía, eres mi Hijo amado en el cual me complazco, yo empecé a buscar en la Biblia dónde estaba eso. ¿Dónde está eso? Es que ¿en qué momento Dios le dice a uno de sus discípulos, eres mi Hijo amado en el cual me complazco? Y me di cuenta de que se lo decía a Jesucristo. Se lo decía a Jesucristo. Y yo tengo que entender que yo estoy en Cristo, es decir, yo dependo totalmente de quién es Cristo para entender quién soy yo. Porque se lo dice a Cristo, me lo está diciendo a mí. Pero no solamente eso, sino que en realidad en la Biblia también hay varios versículos en los que habla de que Dios nos ha adoptado como hijos. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Dice, y lo somos. No me lo estoy inventando yo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y entre signos de exclamación, y lo somos. Las buenas noticias del Evangelio son precisamente eso. A veces queremos transmitir unas buenas noticias que dices, wow, salí corriendo. Pero las buenas noticias del Evangelio son precisamente eso. Son buenas porque el juicio de los demás no te define. Y el tuyo propio tampoco te define. El Evangelio es libertad porque cuando tú reconoces que eres hijo amado de Dios, eres libre de lo que piensen los demás, de lo que esperen los demás de ti, de lo que digan los demás de ti.
Eres libre de incluso las expectativas y los parámetros y los estándares que tú mismo te has puesto sobre ti, influido o no por los demás. Eres libre de todo eso. Eso es basura. Yo no sé, yo me he sentido cargada con eso y pesa horrores y es angustioso. Y te carga la cabeza y te quita tiempo y te agota la energía. Pensar en quién eres tú en referencia a tus propios estándares, que a lo mejor vienen marcados por lo que te han enseñado o lo que la sociedad espera de ti. Eres libre de eso, por eso es una buena noticia, las buenas noticias del Evangelio. Así que eres libre de tu autoestima. A mí me encantaría no volver a decir, no, es que yo tengo la autoestima tal o tú tienes la autoestima. Se acabó. Os propongo cambiar el término. Soy libre de mi autoestima. Libre de expectativas, de comparaciones que tú mismo te montas, de comparaciones que hacen los demás sobre ti, de los estándares que tú has querido adoptar. Qué carga tan grande de la que Dios nos quiere librar. Y qué práctica, ¿verdad? No es religión, es una carga práctica de cada día. Así que tu valor no depende de lo que hagas ni de lo que dejes de hacer. No depende de tu comportamiento, depende de que Dios te ama. Así que vamos a transformar autoestima en Dios estima. Ese es el término por el que os propongo cambiar la autoestima. Dios estima. El amor de Dios no está condicionado por nada que tú hagas ni nada que dejes de hacer. Y eso es tan rompedor. Eso es la gracia. Amados sin merecerlo, pero capacitados para amar con la misma gracia. O sea, no haces nada para recibir el amor de Dios, pero a la vez recibes el amor que te capacita para amar a los demás con la misma gracia. El colmo. Combo completo. Ahora, eso sí, la gracia es difícil de entender. Es difícil de entender aquí. Cuando he intentado transmitirle la gracia a alguien que nunca ha escuchado de él, se vuelve loco. O sea, es locura para el mundo. Pero aparte de difícil de entender aquí, aún es más difícil de aceptar en el corazón y de asimilarlo, de asumirlo y de vivirlo. Yo he estado y he visto gente estar durante años en la iglesia sirviendo al Señor, amando al Señor y queriendo amarlo también, sin entender en el corazón la gracia. Y cuando lo entiende, es como volver a nacer. Me acuerdo de una amiga que después de muchos años amando al Señor y con una relación preciosa, pero el día que ella entendió leyendo Romanos, que por fin entendió que era la gracia, es como que... O sea, ella decía que tenía ganas de gritar por el balcón lo que ella había descubierto. La gracia es difícil de entender, de aceptar y de asumir. Por eso dice Pablo, esforzaos en la gracia. Y parece como antagónico. ¿Cómo que me esfuerce en la gracia? Si es un regalo, ¿por qué me tengo que esforzar? Pero es que no es que me esfuerce en obtener la gracia, es que me esfuerzo en vivir la gracia, me esfuerzo en recordar que no hay nada que yo pueda hacer y nada que pueda dejar de hacer para que Dios me ame. Eso es un esfuerzo tremendo, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la gracia va en contracultura, es contracultural. A mí me da rabia los Reyes Magos. Cuando alguien le pregunta a un niño, ¿te van a traer carbón o te van a traer regalos? O sea, es detestable. Los Reyes Magos no entienden de la gracia, por lo menos no como lo vendemos a los niños. Porque la cultura dice que si tú te portas bien, los reyes te traen. Y si tú te portas mal, ¿qué te traen? Carbón. Empáchate de dulce. Carbón negro. La gracia va también en contra de la educación que hemos recibido. Muchas veces hemos visto el amor que recibimos de nuestros padres condicionado por nuestro comportamiento, por las calificaciones, por los resultados, por nuestra conducta. Pero es que, aunque todo eso fuese genial, aunque viviéramos en el mundo de Yupi, incluso va en contra de nosotros mismos, porque va en contra de nuestro ego.
Porque el ego del ser humano, el ego de todo ser humano tiende a no querer recibir aquello que no se ha ganado por méritos propios. Así que como cristiana yo también viví la mía, mi crisis de identidad, porque entendí en algún momento que no se trataba de lo que yo hiciera por el reino de Dios. Por más de que yo le sirviera cuanto yo quisiera y más, y me esforzara y todo lo demás, eso no iba a cambiar cómo Dios me amaba. Ni para bien ni para mal. Ni porque sirviera ni porque dejara de servir. El amor de Dios nunca se va a ver condicionado por eso. Por tu papel en la iglesia no se va a ver condicionado el amor de Dios. A Dios le interesa mucho más lo que eres que lo que haces. Mucho más. Porque lo que eres viene determinado por Él, por lo que Él hace en ti. Y es lo que hace Él en ti lo que produce lo que tú eres. Y a partir de lo que tú eres, es decir, del ser, es que tú puedes hacer. Él transforma lo que somos para que podamos hacer. Es un fruto de lo que somos. Pero nosotros en esta sociedad y en esta carne, en esta tierra, vivimos al revés. Somos lo que hacemos. No hacemos lo que somos. Ahora, a lo mejor pensáis, bueno, pero es que esto es súper abstracto, ¿cómo hago yo? O sea, ¿qué hago? No entiendo. O sea, sí, muy bonito y muy idílico y genial. Pero ¿yo qué hago? Pues no tengo muy buenas noticias acerca de... Pues sí, os estoy diciendo, os estoy hablando de que no es cuestión de hacer, es que no es cuestión de hacer. Pero entonces, ¿qué hago? Es como me quedo ahí en un círculo vicioso y no salgo de ahí, ¿no? La única solución práctica que entiendo para dejar de movernos por lo que piensan los demás, por lo que pensemos nosotros de nosotros mismos, de vernos y de que importe realmente lo que nosotros apreciamos de nosotros, la única manera es ejercitar el autoolvido. Autoolvido. Es decir, como dice Pablo, que no me importe yo, que no me importen los demás, o sea, lo que piensen, sino que me importe lo que el Señor piensa. Y ejercitar el autoolvido a través de la Dios-estima, basados en una verdad. Si la verdad nos parece abstracta, eso es lo que hay. O sea, la única manera de ejercitar el autoolvido basados en la Dios-estima es a través de la verdad, de reconocer lo que somos, lo que Dios dice que somos. Fijaros, Moisés ejercitó el autoolvido de manera magistral. En la Biblia dice, después de esos 40 años en palacio, después de esos 40 años en el desierto pastor de ovejas, y 40 años más que pasó dando vueltas en el desierto junto con el pueblo hebreo cuando lo sacó de Egipto, dice la palabra que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. El más humilde. Y me encanta definir la humildad como la define un autor que me gusta y dice, la humildad no es pensar más de ti mismo, no es pensar menos de ti mismo, la humildad es pensar menos en ti mismo. La humildad es pensar menos en ti. Y Moisés pasó 120 años de su vida, siendo trabajado por Dios, viviendo mogollón de cosas, hasta que se olvidó de sí mismo. Y solamente le importaba lo que Dios, Colosenses, mirada hacia arriba. ¿Qué dice Él? Que soy yo. Lo que Dios dice de Él. Así que eso es lo más tangible que os puedo ofrecer. Eso es lo más tangible que puedo deciros. Si acaso
lo que te puedo decir que puedes hacer, y ahí es donde Dios nos dice, da tú el paso, es decide ser hijo. Decide ser hijo. Dios te está diciendo, ¿quieres ser mi hijo? Decide ser hijo. Eso sí es cuestión tuya, decidirlo. Y si ya lo has decidido, entonces ejercítate en reconocerlo cada día. Porque esto es una lucha de cada día. Cuando yo viví mi crisis, yo dije, ¿pero qué? ¿Esto no le pasa a los adolescentes? ¿O esto no le pasa a los cuarentañeros, como mucho? Pero me viene a pasar a mí, eso no entiendo. Es una cosa que hay que ejercitar cada día. Porque crisis de identidad podemos tener cada día. Y aunque no las reconozcamos, las tenemos cada día. En el momento en el que pones tus ojos en otra cosa y aprecias más importante lo que dice otro o lo que piensas tú de ti mismo que lo que piensa Dios. Así que esto es una lucha constante. Ejercítate en reconocer esa verdad cada día. La identidad de hijo de Dios, amado, fascinante a sus ojos, es algo que se recibe una vez y para siempre. Eso es impepinable. Se recibe una vez y para siempre. Esa identidad, eso que tú eres, ya lo has recibido si tú has decidido que lo quieres. Para toda la vida. Pero es algo que se tiene que reconocer cada día porque se tiene que revisar de continuo para vivir como tal. Porque tú puedes ser y no vivir como tal. Así que, ¿cómo podremos saber que estamos viviendo según esa identidad de hijos? Porque claro, tanta abstracticidad. ¿Cómo puedo saber yo que está funcionando? O sea, ¿cómo puedo saber yo que realmente me importa es lo que Dios dice de mí? Y fijaros que voy a decir consecuencias de saber que soy hijo. No cuestiones que provocan que seamos hijos. Y creo que nunca seré demasiado insistente con esto para mi propia vida. Valeria, acuérdate que no se trata de que tú hagas, no te va a producir el amor de Dios, sino que el amor de Dios va a hacer que tú puedas hacer. Entonces, lo que voy a decir ahora son consecuencias de ser hijo. Esas son manifestaciones que nos pueden ayudar a saber si estamos creyéndonos que somos hijos. Amarás a Dios como reacción al amor que Él te tiene. Amarás a los demás de forma genuina. O sea, que servirás como si sirvas, haciendo lo que sea que te toque hacer, pero en tu corazón habrá amor y la intención de tu servicio será amor. Otra consecuencia que me encanta, no nos ofenderemos con tanta facilidad y seremos rápidos en perdonar. Cuando tú te olvidas de ti mismo, la ofensa no cala como calaría si estás fijándote todo el tiempo en ti. Te ofenderías mucho más difícilmente y serías rápido en perdonar. Tendremos gozo y paz en medio de las pruebas y dificultades. Independientemente de lo chungo que esté la cosa, de la tristeza que podamos sentir, porque estado de ánimo, mal humor, no sé qué, pero hay un gozo profundo. Hay una paz que sobrepasa eso. Parece como de otro planeta, ¿no? Pero y un sinfín de promesas que Dios da a aquellos a quienes ha adoptado como hijos que quieren vivir como tal. Porque Él te promete un montón de cosas, pero si tú no quieres mirar hacia arriba, pues Él no te obliga a mirar hacia arriba. Es muy difícil, esforzaos, dice Pablo. Es muy difícil, pero se puede. Creo que hubo un momento clave en la vida de Moisés, en ese proceso de identidad que él vivió desde el mismo momento en que fue creado. O sea, la identidad no es una cuestión de un día. Aunque sí es verdad que cuando tú decides ser hijo, ahí eres hijo, pero la identidad es un proceso que va en complejidad desde el mismo momento en que eres creado. Y hay un momento clave en la vida de Moisés y fue cuando él se encuentra con Dios en la zarza, a los 80 años, después de 40 años en el desierto. Ahí él tiene un encuentro con Dios y a partir de ahí, en repetidas ocasiones, se está encontrando cara a cara con Dios.
Cuando él se encuentra con Dios, Dios le dice quién es Dios. Es lo primero que hace. Y entonces él puede entender quién es él. Moisés sabía que era hebreo, sabía que era libertador, pero hasta que no se encontró con Dios no reconoció la esencia de lo que era realmente. Y es en esos momentos de encontrarnos con Dios en los que nosotros podemos estar convencidos y podemos ser convencidos del amor de Dios. Tú puedes saberlo aquí, yo puedo saberlo aquí en mi mente. Y te lo puedes repetir como un mantra. Pero dice la palabra que el Espíritu del Señor es el que nos convence a nuestro espíritu de que somos adoptados como hijos. Y es el que clama Abba, papá, papito. Es Él. ¿Cómo podemos nosotros convencernos en el corazón que además somos tan olvidadizos y que lo que vivimos la semana pasada se va pasando y se va pasando y se va pasando? Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste ese encuentro con Dios? Más allá de tu fe, más allá de tu fe. Me encanta una frase que dice que la fe es el valor de aceptar la aceptación. ¿Cuántas veces vemos la fe como eso? Como el valor de aceptar la aceptación que Dios nos da. Vemos la fe como religión, vemos la fe como un conjunto de creencias, vemos la fe como lo que yo escojo vivir, como un estilo de vida y tal, pero la médula, la esencia de eso, ¿eso qué es? Eso, tradúcemelo a algo que yo pueda hacer algo con eso. Que aceptes la aceptación, que aceptes que Dios te ama. Y eso solamente lo podemos vivir, eso solamente lo podemos sentir, lo podemos asumir de una manera que pueda tener fruto cuando Dios nos convence. Y nos convence en los encuentros con Él. Y si no tenemos más encuentros con Él es porque nosotros no estamos dispuestos, porque hay mucho ruido, porque hay mucho de los demás, mucho de nosotros mismos, o porque se nos ha olvidado, porque nos hemos acostumbrado, porque nos hemos habituado a vivir así por inercia en un sistema, etc. No. Dios quiere convencernos cada día en encuentros con Él de que Él es nuestro Padre. En esa presencia tú te olvidas de ti mismo. ¿Lo habéis vivido? En la presencia de Dios te olvidas de ti mismo. Se te olvidan tus preocupaciones. Solamente hay disfrute, solamente hay deleite. En esa presencia tu corazón se llena de amor por los demás. Recibes perdón, recibes compasión, recibes gracia para otros. Cuando tú estás ahí, cuando estás cara a cara con Dios, tú entiendes que todo está bien. Aunque tú sepas que todo está mal, de repente es como, todo está bien. Estoy donde tengo que estar. Estoy bien, todo está bien. Y Dios te dice, todo está bien. Y solamente necesitas eso, no necesitas nada más. Ese amor de Dios por ti lo cubre todo. Ese amor de Dios por ti lo llena todo. Quita toda angustia, quita toda preocupación. No quita todo problema, quita la angustia, quita la ansiedad, quita la preocupación. Consuela, da perdón para ti, da perdón para los demás y trae restauración, trae libertad. Así que termino diciéndote, busca a Dios, encontrarte con Él porque Él está preparado, Él está dispuesto. Y no te canses, porque a veces no es cuestión de una vez, de dos, porque ya llevamos mucho tiempo en este ritmo y el Señor sabe cuándo y qué es lo que quiere ejercitar en nosotros. Pero busquemos sin cansarnos, hasta que encontremos que nuestro corazón se llena del amor de Dios, hasta que encontremos que Él nos dice, te amo, y todo está bien. Y no desfallezcamos hasta que Él nos diga, todo está bien en nuestro corazón. No desfallezcamos, porque eso es lo que Él quiere. Su Espíritu es nuestro ayudador. Su Espíritu nos guiará a toda la verdad.
Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejémonos empapar por Él y no nos cansemos. No te conformes. No te conformes con decir, bueno, es que lo sé, pero no lo siento. Es verdad. Muchas veces digo, adora a Dios aunque no lo sientas porque tú sabes que Él es digno de ser adorado. Pero no te conformes con una vida que no reconoce que Él es tu Padre. Si tú estás viendo que tú lo sabes, pero tú no estás viviendo como tal, vamos a tener un tiempo ahora para alabar en comunidad, en donde el Espíritu Santo está entre nosotros, está dentro de nosotros. Si no has decidido ser hijo de Dios, decídelo con Él. Dile, quiero ser tu hijo. Quiero que eso marque mi identidad, quiero que eso sea lo más importante de mi identidad, quiero que eso marque cómo yo me veo a mí mismo, tu estima por mí. Y si ya has tomado esa decisión, desespérate en su presencia y clama a Él y dile, quiero reconocerme hijo, quiero entender tu amor aquí en el corazón y que me llene tu amor y que me capacite tu amor. Y que esto sea solamente un reinicio, que no se quede aquí.